Parte 7. Autoridad, disciplina y responsabilidad comunitaria. Capítulo 26. Autoridad reconocida y no autoasignada. 1. Llamado interno y reconocimiento externo. La Escritura no trata la autoridad legítima como producto exclusivo de una convicción interior. El llamado interno puede existir. Un hombre puede sentir carga, deseo de servir, conciencia de responsabilidad o inclinación real hacia cierta obra. Pero ese llamado interno por sí solo no basta para establecer autoridad reconocida dentro del pueblo. Debe existir también reconocimiento externo. Este punto es decisivo porque corrige una de las formas más comunes del engaño religioso. Creer que sentir un llamado equivale automáticamente a haber sido puesto. No es así. El corazón humano puede interpretar mal sus impulsos, adelantar procesos, confundir deseo con comisión o ambición con vocación. Por eso la Escritura no deja el asunto encerrado en la conciencia privada del hombre. Lo expone al examen del pueblo y al juicio del orden revelado por Yahweh. El reconocimiento externo no significa popularidad ni aprobación sentimental. Significa que otros, viendo la vida del hombre, su doctrina, su casa, su servicio y su fruto, pueden reconocer que existe correspondencia real entre lo que él percibe interiormente y lo que Yahweh ha hecho visible en él. Esto protege al hombre de su propio autoengaño y protege al pueblo de recibir como autoridad a quien solo tiene convicción privada. También debe decirse que la falta de reconocimiento externo no se resuelve reclamando que solo Yahweh conoce mi llamado. Yahweh sí conoce, pero Él también dio a su pueblo principios de examen, de prueba y de reconocimiento. Quien usa el lenguaje del llamado interno para saltarse ese proceso no está mostrando espiritualidad superior, está evadiendo el orden. Además, el reconocimiento externo impide que la autoridad nazca de aislamiento. Un hombre realmente apto no necesita imponerse por fuerza ni desesperarse por ser visto. Su vida con el tiempo empieza a hablar, su servicio se vuelve visible, su testimonio se afirma, y entonces el reconocimiento puede darse con sobriedad. Donde esto no existe, el supuesto llamado interno debe ser recibido con cautela, no con entrega apresurada de autoridad. Por eso este estudio mantendrá esta regla. El llamado interno puede ser real, pero la autoridad reconocida exige también reconocimiento externo. Separar ambas cosas es abrir la puerta al autonombramiento espiritualizado. 2. Prueba, reputación y confirmación. La autoridad legítima dentro de la comunidad no surge por intuición inmediata, ni por urgencia práctica. Requiere prueba, reputación y confirmación. Estas tres cosas forman una barrera de protección contra la improvisación y contra el autoengaño religioso. La prueba es necesaria porque el carácter no se presume. Un hombre puede parecer útil, sincero e incluso celoso durante un tiempo corto, y aún así no ser estable, prudente ni apto para cargar responsabilidad sobre otros. La prueba expone si su vida resiste el tiempo, la corrección, la espera, las tareas pequeñas y la falta de protagonismo. El que no ha sido probado todavía no debe ser tratado como base segura del pueblo. La reputación también importa, no en el sentido mundano de imagen cuidadosamente construida, sino en el sentido bíblico de testimonio visible, que saben de él quienes lo conocen. ¿Cómo es visto en su trato, en su casa, en su fidelidad, en su manejo de la verdad? ¿Tiene peso moral real o solo impresión superficial? La reputación no es un adorno social, es una evidencia pública de la clase de hombre que es. La confirmación completa el proceso. No basta con que el hombre haya servido bien en cierta medida o que tenga buena reputación. Debe haber reconocimiento, formal y sobrio, de que esa persona puede cargar con una responsabilidad concreta dentro del orden del pueblo. La confirmación no inventa la autoridad, la reconoce donde ya se ha hecho visible conforme al texto. Estas tres cosas también muestran por qué el liderazgo local no debe nacer por accidente. No es sano que una comunidad diga, como no hay nadie más, pongamos a este. Tampoco es sano decir, parece prometedor, veremos qué pasa. El pueblo de Yahweh no debe experimentar con autoridad sobre sí mismo. Debe examinarla. Además, prueba, reputación y confirmación honran el principio de que el liderazgo no es, primero, una ambición del hombre, sino una responsabilidad seria.
Donde estas tres cosas faltan, la autoridad suele nacer torcida. Y una autoridad torcida casi siempre termina dañando a la comunidad, aunque al principio parezca útil. 3. La comunidad no debe ser tomada por asalto. La comunidad del pueblo de Yahweh no debe ser tomada por asalto. Esta expresión puede sonar fuerte, pero describe una realidad muy común. Hombres que, por iniciativa personal, capacidad verbal, carisma, conocimiento parcial o simple insistencia, se colocan rápidamente en posición de autoridad práctica antes de haber sido reconocidos con orden. No esperan prueba, no esperan confirmación. Se instalan. Tomar la comunidad por asalto no siempre ocurre con violencia abierta. A veces ocurre de forma más sutil. El hombre empieza a hablar con peso creciente, a corregir a otros, a definir dirección, a reunir personas alrededor de sí, a ser consultado como si ya fuera autoridad, y poco a poco ocupa un lugar que nunca le fue reconocido según la Escritura. La comunidad, por ignorancia o por comodidad, termina cediéndole ese lugar. Esto es grave porque altera el orden desde la base. La autoridad ya no nace del reconocimiento sobrio de una vida probada, sino de la presión de una presencia fuerte. El pueblo se acostumbra a que quien más influencia genera más autoridad obtiene, aunque el texto no haya sido respetado. Así el carisma sustituye el orden, y la visibilidad reemplaza la fidelidad probada. También debe decirse que la necesidad de dirección nunca justifica este asalto. Una comunidad puede estar débil, necesitada o desordenada, pero no por eso debe dejarse ocupar por el primero que parezca capaz de hablar con fuerza. La urgencia es precisamente el momento donde más se necesita temor de Yahweh y sobriedad, no menos. La comunidad no debe ser tomada por asalto porque pertenece a Yahweh. Nadie tiene derecho a conquistar su lugar en ella por presencia fuerte, insistencia religiosa o lenguaje espiritualizado. El pueblo no debe ceder autoridad a quien la toma. Debe reconocerla donde el texto la confirma. Por eso este principio debe quedar muy claro. La autoridad legítima entra por el camino del reconocimiento ordenado, no por el de la ocupación práctica del espacio. Donde un hombre se instala antes de ser probado y confirmado, ya comenzó mal, aunque después quiera revestir ese inicio con argumentos bíblicos. 4. El pecado del autonombramiento. El autonombramiento no es solo un error metodológico, es pecado. Lo es porque usurpa lo que no fue dado. Se adelanta al orden de Yahweh y trata como propio un lugar que debía ser reconocido bajo la palabra y no tomado por impulso personal. En el fondo, el autonombramiento es una forma de orgullo espiritual. Muchos intentan suavizarlo diciendo que solo empezaron a servir o que nadie más quiso hacerlo. Pero cuando un hombre se coloca a sí mismo como autoridad, maestro principal, pastor funcional o figura central, sin haber sido probado y reconocido, no está simplemente llenando un vacío, está tomando para sí una posición que no le corresponde asumir por cuenta propia. El pecado del autonombramiento también se agrava porque casi siempre se reviste de lenguaje piadoso. El hombre habla de llamado, de carga, de visión, de urgencia o de fidelidad a Yahweh, pero ninguna de esas palabras elimina el hecho de que ha cruzado por encima del proceso de examen y reconocimiento. El lenguaje espiritual no limpia la usurpación. Además, el autonombramiento daña al propio hombre, porque lo acostumbra a pensar desde sí mismo como fuente válida de legitimidad. En lugar de vivir bajo temor y espera, aprende a justificarse. En lugar de recibir corrección, aprende a defender su posición. En lugar de servir humildemente, hasta que Yahweh lo confirme, empieza a construir una identidad alrededor del lugar que tomó. También daña al pueblo, porque normaliza una cultura de autoridad tomada y no reconocida. Luego otros hacen lo mismo. Cada uno encuentra su argumento interior, su misión, su grupo de simpatizantes, y el cuerpo termina fragmentado o dominado por figuras fuertes sin base seria. Todo esto nace del mismo pecado, tomar en vez de recibir. Por eso este estudio no tratará el autonombramiento como pequeña irregularidad. Lo tratará como lo que es, una violación del orden de Yahweh. Que una comunidad fiel no debe legitimar ese pecado solo porque el hombre parezca útil o porque haya logrado influencia. 5.
La falsa autoridad espiritual. La falsa autoridad espiritual es el resultado visible de todo lo anterior. Hombre con apariencia de autoridad, pero sin base legítima según la Escritura. Puede tener seguidores, puede tener lenguaje bíblico, puede incluso producir cierta impresión de orden. Pero si su lugar no nació de prueba, reconocimiento y confirmación bajo el texto, su autoridad es falsa en sentido espiritual, aunque funcione externamente. Lo más peligroso de la falsa autoridad espiritual es que no siempre se ve falsa a primera vista. Muchas veces parece muy seria, muy segura y muy bíblica. Se presenta con convicción. Habla como si defendiera verdad. Corrige con tono fuerte. Usa términos correctos. Pero por debajo de todo eso, falta legitimidad real. El hombre no fue reconocido conforme al orden de Yahweh. Se construyó a sí mismo como autoridad. También se vuelve falsa cuando una autoridad inicialmente útil se desprende del marco que la hacía sana. Un hombre puede haber servido bien en cierta medida y luego empezar a operar, como si ya no necesitara examen, como si su palabra pesara más que la Escritura o como si su influencia validara automáticamente todo lo que hace. Allí la autoridad deja de ser reconocida sanamente y empieza a transformarse en estructura espiritual falsa. La falsa autoridad espiritual produce varios efectos. Genera temor indebido en el pueblo, produce dependencia de una figura, desplaza la centralidad del texto, sofoca preguntas legítimas y casi siempre crea un ambiente donde disentir parece pecado contra Yahweh, cuando en realidad lo que se está cuestionando es una autoridad humana mal constituida o mal ejercida. Por eso, discernir la falsa autoridad espiritual es parte de la responsabilidad del pueblo. No toda voz fuerte viene de Yahweh. No toda figura central es legítima. No todo maestro influyente fue realmente puesto. La comunidad debe aprender a preguntar, ¿de dónde viene esta autoridad? ¿De prueba y reconocimiento? ¿O de ocupación, carisma y autoafirmación? Este capítulo deja entonces una regla esencial para la salud comunitaria. La autoridad debe ser reconocida, no autoasignada. Donde esa regla se abandona, el pueblo queda expuesto al pecado del nombramiento y al surgimiento de falsa autoridad espiritual. Y cuando eso ocurre, no basta admirar el lenguaje bíblico del hombre. Hay que volver al texto y corregir la raíz. Capítulo 27. Obediencia, sujeción y sus límites. 1. ¿Qué significa obedecer a quienes velan? La Escritura sí llama a obedecer y sujetarse a quienes velan por las almas, pero esa exhortación debe ser entendida dentro de su marco correcto. No está autorizando obediencia absoluta a hombres como si fueran fuente autónoma de verdad. Está reconociendo que dentro del pueblo puede haber responsables reales, cuya labor de cuidado, vigilancia y dirección merece respuesta seria por parte de la comunidad. Obedecer a quienes velan significa, en primer lugar, no vivir en espíritu rebelde contra toda forma de autoridad legítima. Significa reconocer que el liderazgo sano no fue dado para ser resistido por capricho, sospecha permanente o individualismo orgulloso. Si hay hombres que realmente cuidan, enseñan fielmente, corrigen con verdad y viven como ejemplo, la comunidad no debe tratarlos como si fueran enemigos por el simple hecho de ejercer responsabilidad. También significa disposición a ser enseñado, corregido y guiado en lo que corresponde al orden de Yahweh. El pueblo no debe escuchar solo cuando coincide con su gusto. Si quienes velan lo hacen con fidelidad, entonces la obediencia incluye recibir exhortación, aceptar corrección y caminar con humildad, bajo el cuidado legítimo que Yahweh ha provisto. Pero el texto también muestra por qué esa obediencia existe. Porque velan, es decir, porque realmente cuidan. No se está pidiendo respuesta dócil a hombres que solo ocupan posición. Se está hablando de hombres cuya vida demuestra carga verdadera por el bien del pueblo. La obediencia se relaciona con una autoridad que sirve, no con una figura que solo exige reconocimiento. Además, el hecho de que ellos deban dar cuenta delante de Yahweh muestra que la obediencia comunitaria no está suspendida en aire. Se da dentro de un marco de responsabilidad mutua. Ellos velan y responderán por ello. El pueblo debe recibir ese cuidado con seriedad. Allí hay orden,
Pero ese orden solo puede entenderse correctamente si ambas partes permanecen bajo Yahweh y bajo su palabra. Por eso, obedecer a quienes velan no significa desaparecer como persona ni renunciar al discernimiento. Significa reconocer autoridad legítima donde realmente existe y responder a ella con humildad y verdad. 2. Sujeción no es servilismo ciego. La exhortación a sujetarse no debe confundirse con servilismo ciego. Esta es una corrección indispensable, porque muchos sistemas religiosos han usado el lenguaje de obediencia para exigir sumisión incuestionable, silencio frente al abuso y aceptación pasiva de todo lo que la autoridad diga o haga. Eso no es sujeción bíblica, es distorsión. La sujeción bíblica ocurre bajo Yahweh y bajo la verdad. No pide al pueblo apagar su juicio, dejar de examinar la Escritura o tratar al dirigente como si fuera infalible. El pueblo sigue siendo responsable de discernir, aprender, medir lo que oye y no entregarse a hombres más allá de lo que la palabra permite. Sujetarse no es abdicar de esa responsabilidad. Tampoco es servilismo emocional. No consiste en hacer del dirigente una figura intocable, protegerlo de toda pregunta legítima o asumir que disentir de él equivale a rebelión contra Elohim. La Escritura no autoriza semejante salto. La autoridad humana sigue siendo derivada y limitada. Por eso, la respuesta del pueblo también está limitada por la verdad de Yahweh. Además, el servilismo ciego corrompe tanto al pueblo como al líder. El pueblo se infantiliza, deja de crecer en discernimiento y se vuelve fácil de manipular. El líder, a su vez, empieza a acostumbrarse a obediencia no examinada y fácilmente se desliza hacia orgullo, dureza o abuso. La sujeción sana, en cambio, ocurre dentro del orden del cuerpo, donde la verdad sigue siendo superior a toda figura humana. Esto también significa que la comunidad no debe aceptar como sujeción lo que en realidad es miedo. Hay grupos donde la obediencia se sostiene por temor a ser marginado, señalado o acusado de rebeldía espiritual. Eso no es el fruto sano de una autoridad legítima, es un ambiente de control. El reino del Mesías no fue diseñado para producir esclavos religiosos. Por eso debe quedar completamente claro, la sujeción que la Escritura manda no es ceguera, ni servilismo, ni entrega total de conciencia a hombres. Es respuesta humilde a una autoridad que realmente vela y que permanece bajo la Torá y bajo el juicio del Mesías. 3. Cuando salir de una comunidad no es apostasía. Salir de una comunidad no equivale automáticamente a apostatar ni a abandonar el camino de Yahweh. La apostasía es apartarse de Yahweh, de su verdad y de su pacto. No simplemente dejar una estructura comunitaria desordenada, abusiva, doctrinalmente desviada o cerrada a la corrección. Cuando una comunidad usa el miedo para retener personas, diciendo que quien se va se pierde, queda fuera de cobertura, se rebela contra la autoridad o abandona la fe, debe examinarse con seriedad. Esa clase de lenguaje puede convertirse en manipulación espiritual si se usa para impedir que el pueblo discierna, pregunte, corrija o se aparte del error. La sujeción bíblica no exige permanecer bajo líderes que no quieren escuchar, que enseñan error, que manipulan, que desprecian los requisitos del texto o que tratan toda corrección como ataque. La autoridad legítima está bajo Yahweh y bajo su palabra. Cuando un liderazgo deja de ser corregible y exige lealtad a sí mismo por encima de la verdad, ya no está pastoreando sanamente. Esto no significa que una persona deba salir por cualquier molestia, desacuerdo menor o reacción emocional. Primero debe examinarse el asunto, hablar con verdad, buscar corrección, actuar con paciencia y evitar división carnal. Pero si el liderazgo persiste en error, abuso o manipulación, eleva fuentes externas por encima de la Escritura, altera mandamientos o no permite examen textual, salir puede ser una medida de fidelidad a Yahweh, no de apostasía. El pueblo de Yahweh no pertenece a una comunidad local ni a un dirigente, pertenece a Yahweh. Por tanto, ninguna comunidad debe ocupar el lugar de Yahweh, ni reclamar poder absoluto sobre la conciencia del discípulo. 4. La autoridad bajo Torá. Toda obediencia y toda sujeción dentro del pueblo deben ser entendidas bajo un principio mayor. La autoridad está bajo Torá,
ningún dirigente, puede pedir respuesta como si su palabra estuviera por encima de lo que Yahweh ya estableció. La comunidad no fue llamada a obedecer a hombres contra la instrucción de Elohim, sino a reconocer liderazgo dentro del marco de esa instrucción. Esto es fundamental porque pone límite a toda autoridad humana. Si un dirigente enseña, corrige o guía conforme al orden de Yahweh, la comunidad debe recibirlo con seriedad. Pero si empieza a añadir, a quitar, a torcer el texto o a exigir fidelidad a su criterio más que a la palabra de Elohim, ya salió del marco donde la obediencia bíblica puede darse sanamente. La autoridad bajo Torah también significa que el dirigente mismo vive sujeto a la misma palabra que enseña. No existe una ley para el pueblo y otra para la autoridad. No existe una zona donde el líder quede protegido del examen textual por su cargo. Todo eso es ajeno al orden de Yahweh. El que vela también está siendo velado por la palabra. Este principio protege al pueblo de dos peligros. Primero, de la anarquía que rechaza toda forma de autoridad legítima. Segundo, del clericalismo que eleva la voz del dirigente por encima del texto. La autoridad bajo Torah sostiene orden sin convertir al hombre en ley. También debe recordarse que este estudio ha mantenido una regla fija. Torah primero, luego Tanaj y el Brit Hadashah sin contradecir esa base. Por tanto, toda exhortación a sujetarse en los escritos del primer siglo debe leerse dentro de ese marco. No puede ser usada para fabricar obediencia absoluta a líderes modernos, ni para desactivar la responsabilidad del pueblo de medirlo todo por la instrucción de Yahweh. Por eso, cuando la comunidad obedece a quienes velan, no lo hace porque esos hombres sean pequeños soberanos, sino porque sirven bajo Torah. Y cuando dejan de hacerlo, la autoridad sigue existiendo como estructura humana, pero ya no conserva legitimidad en el mismo sentido delante de Yahweh. 5. Cuando un líder deja de ser ejemplo, la Escritura manda a los responsables ser ejemplos del rebaño. Esto implica que la autoridad legítima no se sostiene solo por función, sino también por modelo visible. Pero justamente por eso también debe decirse que hay momentos en que un líder deja de ser ejemplo. Y cuando eso ocurre, la comunidad no debe actuar como si nada hubiera pasado. Deja de ser ejemplo cuando su vida contradice de forma seria lo que enseña. Cuando hay desorden moral, abuso persistente, arrogancia no corregida, codicia, violencia, manipulación, falsedad o conducta, que destruye el testimonio que debía sostener. Un hombre puede seguir ocupando formalmente una posición y, sin embargo, ya no ser ejemplo en sentido bíblico. También deja de ser ejemplo cuando enseña o impone cosas contrarias al orden de Yahweh. El liderazgo no se evalúa solo por conducta ética básica, sino también por fidelidad doctrinal. Si un hombre torce el texto, carga al pueblo con mandamientos humanos o usa su autoridad para desplazar la centralidad de la palabra, ya no puede ser recibido como ejemplo sano solo porque conserve carisma o posición. Además, deja de ser ejemplo cuando convierte el cuidado en dominio. Un dirigente puede no haber caído en escándalo visible y, sin embargo, ya haberse desviado si usa la autoridad para controlar, sofocar, intimidar o crear dependencia enfermiza. Allí el problema toca el corazón mismo del liderazgo según el Mesías. Esto no significa que el pueblo deba buscar perfección absoluta en quienes sirven. No se trata de caer en espíritu hipercrítico. Se trata de reconocer que el liderazgo bíblico tiene una base moral y doctrinal real. Si esa base es herida de forma grave y persistente, el hombre ya no puede ser seguido como ejemplo solo por inercia institucional. Por eso la comunidad necesita madurez para discernir este punto. No basta decir, sigue siendo el líder. La pregunta correcta es, ¿sigue siendo ejemplo? Su vida, su trato, su enseñanza y su uso de la autoridad todavía corresponden al patrón del Mesías. Si no, el pueblo no debe llamar fidelidad a lo que sería complicidad con una deformación. 6. Discernimiento y responsabilidad del pueblo. Todo lo anterior desemboca en una verdad que muchas comunidades olvidan. El pueblo también tiene responsabilidad. No puede entregarse a obediencia ciega y luego alegar inocencia completa cuando el liderazgo resulta torcido. Debe discernir, debe examinar, debe aprender,
Debe crecer en la palabra para no quedar preso de figuras fuertes sin base legítima. El discernimiento del pueblo no es rebeldía, es parte de la fidelidad. Un pueblo que no discierne termina siendo fácilmente gobernado por miedo, carisma o tradición. En cambio, un pueblo que conoce la Escritura, entiende las categorías y sabe medir autoridad bajo Torah es mucho menos vulnerable a manipulación religiosa. La responsabilidad del pueblo incluye varias cosas. Incluye no admirar antes de examinar. Incluye no entregar reconocimiento por simple fuerza verbal. Incluye no llamar unción a lo que puede ser arrogancia. Incluye no justificar abusos porque el dirigente sabe mucho. Incluye también no vivir en pasividad doctrinal esperando que otro piense siempre por él. Esto es importante porque a veces el pueblo quiere descargar toda la responsabilidad sobre el maestro o el anciano. Y ciertamente el que enseña tendrá juicio más severo, pero la comunidad también debe responder por su falta de examen si decide seguir a hombres sin medirlos por el texto. La pereza espiritual del pueblo alimenta estructuras dañinas. Además, un pueblo con discernimiento sano honra mejor a la autoridad legítima, porque no la sigue por miedo ni por costumbre, sino por convicción sobria de que está viendo hombres que realmente velan bajo Yahweh. Esa clase de obediencia es mucho más sana que la obediencia ciega. Es obediencia madura. Por eso este capítulo cierra con equilibrio. Sí, la Escritura manda obedecer y sujetarse a quienes velan, pero esa obediencia ocurre bajo Torah, no como servilismo ciego. Y el pueblo sigue siendo responsable de discernir, examinar y no entregarse a falsa autoridad espiritual. Donde esto se entiende, la comunidad gana orden sin perder verdad. Donde se olvida, el liderazgo se convierte fácilmente en dominio y el pueblo en rebaño, indefenso ante hombres. Capítulo 28. Disciplina, corrección y protección del rebaño. 1. Corregir al que yerra. La comunidad del pueblo de Yahweh no fue llamada solo a enseñar lo correcto, sino también a corregir lo torcido. La corrección forma parte del amor a la verdad y del cuidado del rebaño. Donde nadie corrige, el error crece. Donde el error crece, el pueblo se debilita. Por eso la disciplina y la corrección no son notas opcionales del liderazgo. Son parte de su responsabilidad delante de Yahweh. Corregir al que yerra no significa reaccionar con dureza carnal ante cada diferencia menor. Significa intervenir cuando el error, el desorden o el pecado requieren ajuste real para el bien de la persona y de la comunidad. La corrección bíblica no nace del gusto por dominar, nace de la responsabilidad de no dejar que el mal avance sin resistencia. También debe notarse que la corrección no es enemiga de la gracia. Al contrario, muchas veces es una de sus expresiones más necesarias. Dejar a un hermano en error por temor a incomodar no es amor maduro, es cobardía espiritual. El amor verdadero no solo consuela, también advierte, reprende y llama al arrepentimiento cuando hace falta. La Escritura muestra distintos niveles de corrección según la gravedad y naturaleza del asunto. No todo error requiere el mismo trato. Hay faltas que deben ser tratadas con paciencia y enseñanza, otras con reprensión más firme. Otras, si afectan al cuerpo de modo serio, exigen intervención pública o medidas más visibles. Esto obliga al liderazgo a actuar con discernimiento y no con impulsividad. Además, corregir al que yerra es parte de la protección del propio hombre que ha caído o se ha torcido. La disciplina no tiene como meta principal humillar, sino restaurar cuando hay posibilidad de restauración y frenar el mal cuando su avance pondría en peligro a otros. Por eso, una comunidad sin corrección real no es más amorosa, es más negligente. 2. Proteger al cuerpo del falso maestro. Una de las responsabilidades más serias del liderazgo es proteger al cuerpo del falso maestro. No basta con enseñar positivamente. Hay momentos en que el error toma rostro, voz y forma concreta dentro o alrededor de la comunidad, y entonces el rebaño necesita defensa. Esta defensa no debe ser vista como actitud polémica carnal, sino como parte del cuidado pastoral verdadero. El falso maestro no es solo alguien que se equivoca en detalles menores. Es alguien que introduce enseñanza torcida, daña la comprensión del pueblo, carga conciencias indebidamente, desvía del orden de Yahweh
o usa el lenguaje de la verdad para llevar a otros a error. La comunidad no debe tratar eso con ingenuidad. La falsa enseñanza no es una diferencia sin consecuencias. Puede contaminar seriamente al cuerpo. Proteger al rebaño implica varias cosas. Implica identificar el error con claridad. Implica advertir al pueblo. Implica no dar espacio de enseñanza a quien daña la doctrina. E implica, cuando sea necesario, confrontar y cerrar el paso al que insiste en torcer la verdad. La pasividad frente al falso maestro no es humildad, es abandono del rebaño. También debe recordarse que el falso maestro muchas veces no aparece como enemigo evidente. Puede ser convincente, bíblico en apariencia, intenso, carismático y hasta aparentemente restaurador. Por eso la protección del cuerpo exige discernimiento real. El liderazgo no debe medir solo la fuerza de la voz, sino la fidelidad al texto, la coherencia del conjunto y el fruto que esa enseñanza produce. Proteger al cuerpo del falso maestro también significa no dejar que el deseo de paz superficial silencie la verdad. Una comunidad puede temer el conflicto y, por evitarlo, tolerar enseñanza dañina, pero esa paz aparente se compra al precio de la pureza doctrinal del pueblo. El liderazgo fiel no debe aceptar ese intercambio. 3. El deber de refutar al contradictor. La Escritura no solo habla de enseñar lo sano, también habla de refutar al contradictor. Este deber es especialmente visible en relación con los ancianos, supervisores, quienes deben ser capaces de exhortar con sana enseñanza y convencer o refutar a los que contradicen. Esto muestra que la defensa de la verdad es parte formal del liderazgo local. Refutar no significa pelear por gusto, ni vivir obsesionado con controversias. Significa responder al error con verdad suficiente, desenmascarar lo torcido y no dejar al pueblo desprotegido ante argumentos que pueden arrastrarlo. El contradictor no siempre es simplemente alguien con otra opinión. A veces es alguien que resiste la verdad, perturba a otros y necesita ser enfrentado doctrinalmente. Este deber también exige aptitud real para enseñar. Un hombre puede ser amable, bien intencionado y fiel en ciertos aspectos, pero si no puede sostener la verdad frente a la contradicción, le falta una parte importante del peso requerido para el liderazgo local. La comunidad no solo necesita hombres que repitan doctrina sana en calma, necesita hombres que sepan defenderla cuando es atacada. Refutar al contradictor debe hacerse con verdad y sobriedad, no con gritería, no con caricaturas, no con violencia verbal innecesaria, pero tampoco con miedo. El liderazgo cobarde que nunca confronta el error deja al pueblo a merced de cualquiera que hable con seguridad. Por eso este deber no debe suavizarse. Además, refutar no es señal de carnalidad cuando se hace bajo el orden de Yahweh. Al contrario, es parte del amor por la verdad y por el pueblo. El falso maestro y el contradictor activo no deben ser tratados como si solo aportaran diversidad enriquecedora. Cuando están dañando al rebaño, deben ser enfrentados con claridad. 4. Orden y pureza doctrinal. La disciplina y la corrección no existen solo para resolver conflictos personales. También sirven al orden y a la pureza doctrinal del cuerpo. Una comunidad puede ser activa, ferviente y numerosa, y aún así estar doctrinalmente contaminada si no se vigila lo que se enseña, lo que se tolera y lo que se deja circular sin examen. El orden doctrinal importa porque la verdad de Yahweh no fue dada para ser mezclada sin límites con tradiciones humanas, especulaciones, exageraciones o errores persistentes. El pueblo necesita una enseñanza limpia, bien medida y fiel al texto. Cuando eso se descuida, el cuerpo pierde estabilidad. Se vuelve vulnerable a vientos de doctrina, modas religiosas y hombres que saben usar palabras correctas para introducir contenido torcido. La pureza doctrinal no significa obsesión enfermiza con uniformidad artificial en cada matiz. Significa que hay líneas de verdad que deben ser guardadas, que hay errores que no pueden ser tolerados como si fueran neutros, y que la comunidad debe permanecer bajo el marco que Yahweh ha revelado. Sin ese cuidado, la vida comunitaria se desordena desde adentro. También debe decirse que el orden doctrinal no se sostiene solo con documentos o declaraciones. Se sostiene con hombres fieles, enseñanza constante, corrección oportuna y una cultura comunitaria que no admire la novedad por encima de la verdad.
El liderazgo tiene una responsabilidad especial aquí, pero el pueblo entero debe aprender a valorar la pureza doctrinal y no solo el impacto emocional de una enseñanza. Además, la pureza doctrinal no debe separarse del carácter. A veces hay grupos muy agresivos en polémica doctrinal y, sin embargo, moralmente torcidos. Eso no es pureza real. El orden bíblico une verdad y vida, pero tampoco debe usarse el llamado a amor para vaciar la necesidad de pureza. El cuerpo necesita ambas cosas juntas. 5. Misericordia y firmeza en la corrección. La corrección bíblica debe mantener dos cosas unidas: misericordia y firmeza. Si falta la misericordia, la disciplina se vuelve dureza carnal. Si falta la firmeza, la corrección se vuelve blanda e inútil. El liderazgo fiel no debe caer en ninguno de esos extremos. La misericordia importa, porque quien corrige está tratando con personas, no solo con problemas. Aun cuando haya error o pecado real, el propósito no debe ser aplastar al hermano, sino llamar a verdad, a arrepentimiento y, cuando sea posible, a restauración. El tono de la corrección debe recordar siempre que el rebaño pertenece a Yahweh y que el dirigente también es hombre bajo misericordia. La firmeza importa porque el error y el pecado no deben ser tratados como si fueran detalles indiferentes. Hay momentos en que la corrección debe ser clara, directa y sin ambigüedad, especialmente cuando el daño al cuerpo es mayor, cuando el error persiste o cuando alguien contradice de manera activa la verdad. La compasión mal entendida que nunca pone límite no protege al pueblo. La unión de misericordia y firmeza exige discernimiento. No todos los casos son iguales. Hay quien yerra por debilidad y necesita paciencia. Hay quien se ha dejado llevar y necesita reprensión clara, pero con esperanza de restauración. Y hay quien persiste torcidamente y necesita ser refutado o detenido para proteger al cuerpo. El liderazgo debe saber distinguir. También es importante que la corrección nunca se vuelva teatro de superioridad. El hombre que corrige no debe disfrutar la dureza ni usar la disciplina para afirmarse. Eso pervierte por completo la tarea. La firmeza bíblica no nace de orgullo, sino de temor de Yahweh y de amor por el rebaño. Por eso este capítulo cierra con una verdad que debe gobernar toda disciplina comunitaria. El rebaño debe ser protegido, el error debe ser corregido y el falso maestro debe ser resistido. Pero todo ello debe hacerse con una combinación santa de misericordia y firmeza. Allí es donde la corrección sirve al orden de Yahweh y no al temperamento carnal del hombre. Capítulo 29. La responsabilidad del pueblo. 1. El peligro de seguir sin examinar. La responsabilidad por la salud de una comunidad no recae solo sobre quienes enseñan o dirigen, también recae sobre el pueblo. Este es un punto que debe afirmarse con firmeza, porque muchas veces la gente quiere presentarse como víctima pasiva de todo error, como si no tuviera deber alguno de examinar, aprender y discernir. La Escritura no permite esa comodidad. Seguir sin examinar es un peligro real. El pueblo puede acostumbrarse a oír, a sentir y repetir sin comparar lo que recibe con la palabra de Yahweh. Puede dejar de pensar bíblicamente y limitarse a confiar en la seguridad con la que otro habla. Cuando eso ocurre, la comunidad se vuelve vulnerable a la manipulación, al error doctrinal y al dominio religioso. Este peligro es mayor cuando el dirigente parece fuerte, carismático o muy conocedor. Entonces, muchos bajan la guardia. Piensan que no necesitan revisar, estudiar ni medir, porque ya hay alguien que sabe. Pero precisamente ahí se vuelve más necesario el examen. El pueblo no fue llamado a entregar su discernimiento a una figura humana. Fue llamado a amar la verdad y a probarlo todo. Además, seguir sin examinar no solo expone a falsas enseñanzas, también debilita al pueblo en su propia madurez. La persona que nunca examina, nunca crece realmente. Solo aprende a depender. Y una comunidad de dependientes es terreno fértil para abusos, porque el error no encuentra resistencia en conciencias formadas, sino recepción automática en oyentes pasivos. Por eso este estudio debe dejar algo muy claro. El peligro no está solo en los falsos maestros, también está en los oyentes negligentes. Un pueblo que no examina ayuda a producir la clase de liderazgo que luego lamenta.
2. La obligación de aprender y crecer. El pueblo de Yahweh no solo tiene derecho a ser bien enseñado, tiene obligación de aprender y crecer. No debe conformarse con una fe infantil, con entendimiento prestado o con dependencia perpetua de la explicación de otros. La comunidad sana está compuesta por discípulos que crecen en conocimiento, discernimiento y obediencia. Aprender aquí no significa acumular información por curiosidad. Significa someterse a la palabra, entenderla con mayor profundidad, distinguir entre verdad y error y madurar en el camino de Yahweh. El pueblo no debe quedarse en un estado donde siempre necesita que otro le traduzca todo y le resuelva todo. Esa condición prolongada no es virtud, es atraso. Crecer también implica asumir responsabilidad sobre la propia alma. El hombre o la mujer del pueblo no pueden vivir como si la falta de entendimiento fuera siempre culpa ajena. Sí, los maestros pesan mucho. Sí, la mala enseñanza hace daño. Pero cada creyente sigue siendo llamado a buscar, a atender, a comparar, a permanecer en la verdad y a salir de la pereza espiritual. Además, una comunidad que aprende y crece honra mejor al liderazgo sano, porque no lo convierte en sustituto de la palabra, sino en ayuda para comprenderla y vivirla. El dirigente fiel no desea un pueblo eternamente inmaduro, desea un pueblo que crezca. Por eso la obligación de aprender no compite con el liderazgo sano. Corresponde a su propósito. El estancamiento del pueblo suele ser una de las raíces de muchos abusos. Donde nadie quiere esforzarse por entender, el más fuerte termina pensando por todos. Donde nadie quiere crecer, cualquiera que hable con convicción ocupa un lugar desproporcionado. Por eso la madurez del cuerpo no es un lujo, es una necesidad espiritual y comunitaria. 3. No echar toda culpa al maestro. Es cierto que el maestro tendrá juicio más severo. Es cierto que el falso líder daña mucho. Es cierto que la mala enseñanza puede torcer comunidades enteras. Pero aun con todo eso, no es correcto echar toda la culpa al maestro como si el pueblo no hubiera tenido ninguna responsabilidad en lo ocurrido. Esta tendencia es muy común. Cuando una figura cae, manipula o enseña mal, muchos reaccionan diciendo, nos engañó. Y a veces eso es verdad, pero aún así hace falta una pregunta incómoda. ¿Por qué fue escuchado así? ¿Por qué no fue examinado? ¿Por qué se aceptó todo sin medirlo? ¿Por qué el pueblo dejó de estudiar y de crecer? La responsabilidad no desaparece por el simple hecho de que hubo un mal dirigente. No echar toda culpa al maestro no es justificar al mal líder, es corregir al pueblo, la comunidad que nunca examina, que premia carisma, que tolera autonombramiento, que se deja impresionar por lenguaje fuerte y que no ama la verdad con disciplina, prepara el terreno para que el mal liderazgo florezca. Luego no puede presentarse como completamente inocente. También hay una forma de comodidad espiritual en culpar siempre al maestro. Permite al pueblo no cambiar nada. Permite seguir siendo pasivo, infantil y dependiente, mientras se pone todo el peso sobre una figura externa. Pero la Escritura llama a otra cosa, a comunidades que aprenden, que prueban, que disciernen y que no se entregan ciegamente a los hombres. Esto también ayuda a sanar correctamente. Cuando una comunidad reconoce que no solo hubo líderes torcidos, sino también oyentes negligentes, entonces la corrección puede ir a la raíz. No basta cambiar al dirigente si el pueblo sigue siendo igual de pasivo. La estructura del daño volverá a repetirse con otro nombre. Por eso este capítulo insiste en algo necesario. Sí, hay maestros culpables, pero el pueblo no debe usar eso como excusa para negar su propia responsabilidad delante de Yahweh. 4. Comunidad madura versus dependencia infantil. Una de las diferencias más claras entre una comunidad sana y una comunidad enferma está aquí: madurez o dependencia infantil. La comunidad madura puede reconocer liderazgo sin volverse esclava de él. Puede recibir enseñanza sin dejar de examinar. Puede ser guiada sin renunciar al discernimiento. Puede crecer como cuerpo sin girar alrededor de una sola figura. La dependencia infantil, en cambio, necesita siempre un hombre que piense, interprete, decida y valide. El pueblo dependiente no quiere cargar con la responsabilidad de aprender. Quiere recibirlo todo resuelto.
Eso puede parecer cómodo, pero es profundamente peligroso. Donde hay dependencia infantil, la comunidad deja de vivir como cuerpo y empieza a vivir como audiencia religiosa. La madurez comunitaria no significa que todos sepan lo mismo ni que desaparezca toda necesidad de maestros. Significa que el pueblo deja de ser fácilmente movido, deja de vivir de segunda mano y empieza a caminar con convicción, propia bajo la palabra de Yahweh. Allí el liderazgo sano puede cumplir su función verdadera, equipar y edificar, no dominar ni reemplazar. La dependencia infantil produce varios males. Produce idolatría funcional del líder, produce miedo a disentir, produce pereza doctrinal, produce incapacidad de sostener la verdad cuando la figura central falla, y produce comunidades que parecen unidas mientras la voz dominante está presente, pero se quiebran cuando esa voz desaparece. En cambio, la comunidad madura tiene más estabilidad. Puede atravesar crisis sin derrumbarse por completo, porque su fe no depende de un hombre. Puede recibir corrección y también hacer preguntas. Puede honrar a quienes sirven sin convertirlos en figuras indispensables. Esa es la diferencia. Por eso el objetivo del liderazgo bíblico no es producir dependencia infantil bien portada, es formar una comunidad madura. Y el pueblo debe querer esa madurez, no resistirla por amor a la comodidad espiritual. 5. Discípulos que estudian y no solo consumen. La forma más sana de describir al pueblo que Yahweh quiere es esta: discípulos que estudian y no solo consumen. El consumidor religioso oye, recibe, asiste y repite. El discípulo estudia, aprende, compara, permanece y crece. Esa diferencia es enorme. Y muchas comunidades fracasan precisamente porque producen consumidores en vez de discípulos. Estudiar no significa volverse erudito profesional, ni vivir en discusión interminable. Significa tomar en serio la palabra, atender al texto, revisar lo que se enseña, distinguir categorías, aprender a leer con orden y no contentarse con la versión simplificada que otro entrega. El discípulo estudia porque ama la verdad, no porque quiera impresionar. No solo consumen, quiere decir que no viven pasivamente del trabajo espiritual ajeno. No esperan que otro haga por ellos toda la tarea de pensar bíblicamente. No se conforman con frases fuertes, prédicas emotivas o conclusiones ya procesadas. Quieren entender, quieren obedecer con conciencia, quieren crecer en Yahweh y no solo sentirse acompañados religiosamente. Esto también transforma la vida comunitaria. Cuando hay discípulos que estudian, la comunidad se vuelve más sólida, menos manipulable y más capaz de recibir liderazgo sano. El maestro fiel encuentra allí un pueblo que responde con hambre de verdad, no con dependencia infantil, y el falso maestro encuentra menos espacio porque no está hablando a consumidores dormidos, sino a oyentes que miden. Por eso este punto deja una exhortación necesaria. El pueblo no debe vivir solo consumiendo enseñanza. Debe volverse pueblo que estudia, discierne y crece. Esa es una de las responsabilidades más serias de la comunidad delante de Yahweh. Sin esa madurez, el pueblo no sabrá cuándo permanecer, cuándo apartarse, a quién honrar legítimamente y cuándo una honra reclamada se ha convertido en manipulación. Y sin ella, todo el tema del liderazgo seguirá enfermándose una y otra vez, aunque cambien los nombres y las estructuras. 6. Discernir cuándo permanecer y cuándo apartarse. La responsabilidad del pueblo no consiste solo en escuchar, sino también en examinar. Una comunidad sana debe permitir preguntas honestas, revisión textual y corrección conforme a la Escritura. No basta con que el liderazgo diga «sí escuchamos». Si en la práctica ya tiene cerrada la conclusión, no permite que la Torá gobierne el tema, o trata toda objeción seria como amenaza, rebeldía o falta de honra. La paciencia es necesaria, pero no es infinita cuando se usa para sostener el error. Debe haber paciencia cuando hay ignorancia. Proceso, disposición a estudiar, humildad para revisar y apertura real a corregir. Pero cuando una comunidad eleva fuentes externas por encima de la Escritura, insiste en doctrinas sin base suficiente, bloquea el examen textual o solo escucha para defender lo que ya decidió, la paciencia no debe convertirse en complicidad. Permanecer en una comunidad no es virtud si eso exige cerrar los ojos al error, tolerar manipulación
aceptar doctrinas sin base o someter la conciencia a hombres. Pero salir tampoco debe hacerse por liviandad, orgullo o reacción emocional. Debe hacerse con temor de Yahweh, claridad, paciencia, testimonio limpio y fidelidad al texto. La medida no es la presión del grupo, sino la palabra de Yahweh. Donde una comunidad ayuda a obedecer, crecer y discernir, debe valorarse. Donde una comunidad exige lealtad ciega, bloquea la corrección, eleva fuentes externas por encima de la Torá o las usa para corregirla, o llama apostasía a todo cuestionamiento serio, ya está mostrando una señal grave de desorden. Por eso el pueblo debe aprender a distinguir entre perseverar en una comunidad imperfecta y permanecer bajo una estructura que ya no quiere. Someterse a la verdad. La primera situación requiere paciencia y servicio. La segunda puede requerir apartarse con temor, sin odio, sin venganza y sin abandonar el camino de Yahweh. 7. Honra legítima y honra manipulada. La Escritura sí reconoce honra hacia quienes sirven fielmente, enseñan con verdad y cuidan al pueblo con integridad. Pero esa honra no debe confundirse con culto a la figura, obediencia ciega ni trato intocable. Honrar a alguien no significa dejar de examinarlo, ni cerrar los ojos ante falta de carácter, conocimiento suficiente o fidelidad al texto. La honra legítima responde a fruto real, servicio fiel, doctrina sana, carácter probado y cuidado verdadero. No se exige por título, antigüedad, carisma o autoproclamación. Si un hombre reclama honra, pero no demuestra fidelidad, madurez, conocimiento suficiente ni buen testimonio, su exigencia debe ser examinada. La honra no se impone, se reconoce. Honrar no significa convertir al maestro, anciano o servidor, en dueño de la conciencia del pueblo. Puede incluir respeto, escucha seria, consideración, gratitud y trato justo hacia quien sirve fielmente, pero nunca elimina la responsabilidad de medir todo por la palabra de Yahweh. La honra sana no compra autoridad, no encubre error y no vuelve intocable a ningún hombre. También debe corregirse el uso abusivo de la honra. En algunos ambientes, honrar al maestro se usa para exigir sumisión, impedir preguntas, reclamar trato especial o presionar al pueblo a sostener estructuras inmaduras. Eso no es honra bíblica. Puede convertirse en manipulación espiritual. La generosidad, cuando exista, debe estar unida a justicia, verdad, transparencia y necesidad legítima, no a presión emocional ni a exaltación de un hombre. Por tanto, el pueblo debe aprender a distinguir entre honrar el servicio fiel y alimentar una estructura de dependencia, donde se exige honra sin fruto, respeto sin corrección, obediencia sin examen o reconocimiento sin requisitos. Ya no se está edificando al pueblo, se está usando al pueblo. Por eso este capítulo cierra con una exhortación necesaria. El pueblo no debe vivir solo consumiendo enseñanza ni entregando su discernimiento a hombres. Debe volverse pueblo que estudia, examina, discierne y crece delante de Yahweh. Así la responsabilidad del pueblo queda completa. Examinar lo que oye, crecer en discernimiento, saber cuándo permanecer o apartarse, y no entregar honra, confianza ni reconocimiento a quienes no han demostrado fidelidad, carácter y verdad. Continúa escuchando el siguiente video, en el cual comenzaremos con Parte 8. Distorsiones modernas del liderazgo. El estudio completo y mucho más contenido lo puedes encontrar en nuestra página web, talabibuntuunsolopueblo.org.